Vamos a orar, amada iglesia. Amado Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por la comunión en tu Espíritu. Gracias por los creyentes aquí reunidos, Señor. Gracias por la bondad que has tenido con nosotros, dándonos tanto bien. Porque a pesar, Señor, de nuestro pecado, tú, Señor, te mantienes fiel a tu cuidado, a tu amor, a tu provisión. Y a pesar de que algunos de entre nosotros enfrentan duras pruebas, tú, Señor, no has dejado de guardar nuestras vidas, de ayudarnos, de proveernos. Podemos ver en todo esto tu fidelidad. Y creo, Señor, que si pones disposición en el corazón de mis hermanos y decimos gracias por cuántas cosas no saldrían de nuestros corazones en agradecimiento a ti, Señor. Gracias por, Señor. Gracias por tanto, gracias por tu cuidado, tu provisión, por la salud que hoy tenemos para estar aquí reunidos. Gracias, amado Señor, por el techo, el pan. Gracias por la familia. Gracias, Señor, por ayudarnos en todo, Señor. Aún gracias por soportarnos y cuidarnos, Señor. Pero sobre todo, gracias por Cristo, en quien tenemos, Señor, todas las riquezas, en quien tenemos, Señor, libertad, en quien tenemos justificación, adopción, vida eterna en plenitud. Alabamos tu nombre, Señor. Hoy, Señor, abriré tu palabra, esta que te exalta a ti, Señor, que es bendita. Ayúdame en mi debilidad, que es tanta, Señor, para poder ser un obrero fiel que no tenga de qué avergonzarse, Señor. Dame, Señor, por favor, humildad. Líbrame de las soberbias de mi boca. Y ayúdame, Señor. Sabes mi ineptitud, mi falta de sabiduría. Sabes mi debilidad. Necesito, por favor, Señor, de ti. Son tus ovejas. Tengo temor. Por favor, obra, Señor, te lo pido. Creo que tu palabra, Señor, es perfecta. Creo que esta, Señor, sirve para enseñar, para corregir. Habiendo redarguido, Señor, sé que también instruirás y que también, Señor, nos prepararás para ser hombres enteramente preparados, perfectos, listos para tu obra. Por favor, Señor, ayuda a tu pueblo hoy y muestra aquí a Cristo. Creemos que Él es suficiente. Salva hoy aquí, Señor, por favor, a los que no son salvos. Ten misericordia. Como decía tu siervo, Señor, habiendo salvado a tus escogidos, elige a otros más, Señor, y sálvalos, Señor. Por favor, salva a los niños, Señor, que no son salvos, a los jóvenes que no son salvos, y a los adultos entre nosotros que no son salvos. Renunciando a toda obra, Señor, y a su impiedad, vayan oyendo a ti como el suficiente Rey, Señor y Salvador. Por favor, obra. Te pedimos por nuestra familia en la fe, nuestra familia, Señor. Por favor, Señor, te pido por ellos, por mi familia en Melaque. Te pedimos, Padre Santo, por la familia, Señor, de Cartolandia, la familia de Capilla, la familia de Michoacán, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por la familia que está en Tamaulipas. Te pedimos por la familia en San José, en Los Ángeles, la familia en México. Los hermanos que están, Señor, también estudiando con nosotros en otros lugares de Jalisco. Te pido por los hermanos que están sirviendo en Roma, por los hermanos que están en Hidalgo, en Cuernavaca, Señor. Te pedimos por nuestra familia de Kansas, nuestra familia de Texas y todos aquellos, Señor, que sirven a tu obra y están en comunión con nosotros y nosotros con ellos, por tu Espíritu y tu palabra. Padre, Señor, sabemos que estamos en tus manos. Así que te rogamos, Señor, que obres en nuestras vidas. Creo que puedes hacer milagros, Señor, si tú quieres, sanando enfermos, Señor, libertando de cualquier tipo de esclavitud. También, Señor, creo que alguien podría haber llegado aquí listo para condenación y salir salvo. Obra, mi Dios, por favor, obra, Señor, para que así aún a todos exaltemos tu nombre, glorioso Salvador. Señor, las necesidades que tenemos, aquellas sobre todo que no podemos obtener, tú las conoces. Te pedimos para cada necesidad que tenemos, Señor. Te pedimos para que tú proveas, mi Dios amado.
Si has de querer, amado Señor, un lugar de reunión más grande para estar todos, Señor, lo recibimos. Si tú deseas no, Señor, también. Señor, si tú deseas sanar al enfermo, Señor, damos gloria a tu nombre. Si tú no lo deseas, también, Señor. Señor, somos más que bendecidos en Cristo. Te pido, Padre, también, por de entre tantos varones aquí, más obreros para tu mies. Obreros conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu propósito y tu llamado. Obra aún en el más débil, para gloria de tu nombre. Y gracias por este pueblo que has dado, Señor, a pastorear. Gracias por tus ovejas, Señor. Sobre todo, Señor, por tener tanto favor, tener entre nosotros evangelistas, aguerridos y valientes, temerosos, débiles, dependientes, familias y padres que están esforzándose por adorar en el hogar, y aún madres solas que están poniendo todo de sí para llevar a sus hijos a Cristo. Padres, Señor, que están enfocados en el temor y que desean de corazón que ellos y su casa te adoren. Gracias, Padre, por tanta bondad en Cristo. Señor, te pedimos nos ayudes a adorarte hoy. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos, saluden al vecino que está a un lado, sobre todo si no lo ha saludado. Salúdalo, pregúntale de su salvación. No vea sus obras, ve su fe. Si ve sus obras, pues imagínate. Salúdalo, si no lo has visto nunca, si hace mucho que no venía. Dile, damos gloria a Dios, estaba muerto pero volvió. Gracias a Dios por la iglesia, hermanos. Porque aunque hay tantas cosas que nos faltan en nuestra vida, pues Cristo no deja de hacer su obra y nos hace aceptos en Él ante Dios y justos delante de sus ojos, perfectos. Gloria a Dios. Tengo gozo, hermanos, en mi corazón. Vamos, hermanos, a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas. Hemos estado ahí, gracias a Dios. Estamos a un embarazo del Congreso. Algunos dirán, ay, pastor, qué exagerado. Hermano, pregúntale a tu esposo, hermana, qué rápido se le pasó el embarazo para pagar el parto ahí. Ya tan rápido, 9 meses. A la hermana se le hizo un poco más lento las cargas y todo lo que ella en el embarazo vivía, pero nos quedan 9 meses para el Congreso. Hay hermanos que están orando ya, comprando sus boletos, arreglando todo para nuestro Congreso. Es un buen tiempo de comunión. Gracias a Dios. Hermanos, quisiera, después de haber leído Lucas capítulo 4, en la porción del 31 hasta el 44, creí que terminaríamos hoy Lucas. Probablemente no, hermanos, lo siento, al que le dije que iba a terminar. Orando en la oficina antes de venir acá, creo que el Señor quería que no termináramos aún. Eso entendí, pero si Él quiere, gloria a Dios. Pero leyó hasta el final del capítulo 4 para entrar al capítulo 5. Mi intención es predicar el capítulo 5 en la Santa Cena que viene con los hermanos que nos visiten. Gracias a Dios. Hermanos, pero quisiera aperturar este sermón que he titulado El Libertador Soberano, de Lucas capítulo 4, versículo 31 al 44. Pero quiero iniciarlo, hermanos, leyendo Isaías. ¿Qué capítulo creen que vaya a leer de Isaías? 61. ¿Ok? Y solamente vamos a leer una porción, ¿ok? Que sería, hermanos, la porción del versículo 1 y 2 hasta el 2a. Porque el 2b, sabemos, hermanos, que habla de otro tipo de labor de Cristo, como el juez y vengador. Ese Cristo hermoso, generoso y amoroso que muchos tienen en sus mentes, correcto, pero tiene una cara que ellos no tienen en sus mentes. Es la cara que en su misma revelación en Apocalipsis hará que los incrédulos tiemblen y se horroricen y pidan a las montañas que caigan sobre ellos y los escondan de Él. Es esa parte del Señor Jesús que muchos no conocen y conocerán al final de sus vidas. Es el Jesús con ira, Él es el juez. Al Padre le plació darle a Él todas las cosas, como los ministerios. Si tú te preguntas quién va a juzgar a los hombres al morir, es Cristo mismo. Por eso en una predicación pasada decíamos la maravillosa de esta verdad, hermanos, la maravilla de esta verdad. Él es el juez y el abogado al mismo tiempo.
somos pecadores, Él sabe que somos pecadores, sabemos que merecemos infierno, Él sabe que merecemos infierno, pero en ese momento al tocar el martillo ahí en el podium, Él dice, inocentes, porque yo los he defendido y he pagado su deuda. ¡Ay, gloria a Dios! Entren al reino de mi Padre preparado para sus ángeles. Pero la otra parte es un juez que azotará el martillo y dirá, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores. Esa es la parte B del versículo 2 de Isaías 61. Por eso el título de Isaías, hermanos, que es propio la inspiración del contenido del capítulo 61, dice, buenas nuevas de salvación, pero ¿qué más dice? Para Sión, ¿verdad? No es buenas nuevas para todos, solo para el pueblo de Dios. Y dice el texto en el versículo 1, hermanos, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor, Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Amén. Esa es la obra justamente que estamos estudiando en Lucas, hermanos, desde los primeros versos, cuando tuvimos 3 predicaciones hablando de la introducción de Lucas y cómo, hermanos, los profetas anunciaban de Él, cómo los ángeles lo proclamaron, cómo los pastores hablaron de Él y cómo se está cumpliendo todo hasta hoy conforme a lo anunciado por el profeta Isaías, hermanos. Y esto es lo que Él hace, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió. Esto también nos recuerda, hermanos, la naturaleza humana, que es lo que más ha estado brillando a través de la interpretación de Lucas, si se dan cuenta. La naturaleza humana nos habló de Él como un bebé en el vientre, como un niño en el templo. Nos está hablando, hermanos, de su naturaleza tan humana que en su lugar en donde Él ha nacido no creen en Él. Así que la parte divina, hermanos, está oculta a los ojos de los hombres que no creen. Aquellos que son abiertos de ojos por gracia de Dios pueden ver, aunque no la ven en totalidad, sino hasta la transfiguración, cuando hay una muestra de lo que es ahora Cristo en gloria, los hombres ven en Él un hombre sin pecado. Esa es la parte divina que ellos pueden ver, pero no están viendo a un Jesús que evidentemente es sobrenatural, que evidentemente es, hermanos, divino. No lo ven, ven a un hombre. Por eso hacíamos mención de lo difícil que sería si el Señor viniera hoy aquí, hermanos, y se siente entre nosotros. Tal vez sería muy poca cosa para nuestro rango de aceptación de una persona divina. Tal vez sería, ¿verdad? Porque solemos dejarnos ir por los ojos, por la actitud o las palabras de los hombres en los cuales vamos a depositar nuestra confianza. Es por eso que hoy corremos con el riesgo de la idolatría a personas, hermanos, que consideramos que son hombres de Dios solamente por la manera en cómo hablan o la apariencia que tienen. Mucho cuidado, hermanos, porque el demonio, el diablo, se disfraza también ¿de qué? Y hemos visto aquí, ¿usa la palabra o no? Usa la Biblia también. El Jesús que se presenta aquí en Lucas es un Jesús por el cual tal vez tú y yo no apostaríamos. Probablemente también diríamos, Él, oye, lo vimos de niño por ahí. Sí era un niño especial, pero como para ser el Mesías prometido desde hace miles de años, caray, es difícil. No debemos ser juiciosos, hermanos, con estos hombres, porque nosotros, si no hubiera sido por la gracia de Dios que se nos dio y la revelación de Él, no hubiéramos ni pedido ni creído en Él. Todo se lo debemos a Él, hermanos. Es maravilloso, solo por su misericordia. Ninguno fue más sabio que otro. La versión arminiana, Jacobo Arminio, que cuando investiguen de eso, por favor, no crean a todo lo que ellos dicen. Ellos dicen, cada hombre tiene capacidad de elegir, en una definición errada del libre albedrío. El libre albedrío es, tú puedes elegir a Dios o no. Por lo tanto, hay un grupo más inteligente que otro, porque ¿qué espíritu de estupor tendría que tener una persona para no elegir a Dios, no? Estamos Víctor y yo y los dos volteamos y vemos a Dios y decimos, oh, yo lo elijo, tú, no, yo no. Oh, es que Charlie es más sabio que Víctor. No, la Biblia dice que nadie lo elige a Él los elige a los hombres. Nadie es más sabio que otro para decir, Dios, dame a tu hijo.
Y aun cuando existe este tipo, hermanos, de interacción en donde el hombre toma una iniciativa, la toma, ¿sabes por qué? Porque Dios la tomó primero en él para que él pudiera hacerlo. El hombre no puede, hermanos, optar por decir, yo tengo libre albedrío para elegir a Dios o no elegirlo. ¿Quién es el hombre, hermanos, sino un vil miserable como para decidir o no abrir la puerta de su corazón a Dios, hermanos? ¿Y qué tipo de Dios tendríamos el que tiene que decir, puedes abrirme, me das permiso de entrar a tu corazón? Algunos dicen, es que él es un caballero. Caballero ni qué 8 cuartos, caballero David. Él es un Dios soberano y no pide permiso para entrar porque él levanta un muerto de la muerte para darle vida. Pregúntale a Jonás de su libre albedrío. Él no tuvo libre albedrío, llegó a fin de cuentas a Nínive, a donde tenía que ir. El libre albedrío bíblico, ¿cuál es? La libertad en el hombre para tomar decisiones. Peco o no peco. No elección a Dios o no. La libertad de conciencia, conocido en algunas confesiones de fe reformadas. La libertad de conciencia es para elegir entre lo bueno y lo malo. Una vez siendo cristiano, yo puedo elegir entre el bien y el mal, pecar o no pecar. Debo obedecer, no debo desobedecer. Antes de Cristo, no. Antes de Cristo puedo decir, bueno, voy a hacer algo bueno, pero aún eso bueno no lo hago para Dios, lo hago para mí o para los demás. Los humanistas, los universalistas, los altruistas que ayudan a los niños, todo lo hacen muy bien, pero es para ellos, no es para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está el pecado, que toda acción buena debe hacerse solamente para la gloria de Dios, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. ¿Amén, hermanos? ¿Me di a explicar o no? Ok. Entonces, hermanos, esta misma lección justamente vemos en el Señor Jesús cuando ha llegado a este lugar. Llega a Capernaum, hermanos. Él está en un lugar en donde tal parece Dios ha dado gracia a los hombres, toca sus corazones, les enseña en los días de reposo y ellos se admiran de su doctrina. La palabra admiración no necesariamente es aceptación. La palabra admiración también es cuando ves algo demasiado impactante y te quedas asombrado, admirado. No todos están recibiendo el mensaje de manera positiva, pero a fin de cuentas todos están admirados de su doctrina. ¿Y saben qué meditaba hoy en la mañana, hermanos? ¿Están admirados de la doctrina? Porque ¿recuerdas Hechos 2:42 cuando dice, y perseveraban en qué, hermanos? ¿En qué? En la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. La doctrina. ¿Y aquí qué dice? Su doctrina. Era enseñanza de Él mismo, hermanos. Él estaba hablando de la obra que Él venía a hacer, la libertad que venía a traer, hermanos, la salvación que venía a otorgar. Es increíble. Entonces estaban admirados. Imagina, hermanos, estar ahí en la sinagoga y escuchar, esta escritura se ha cumplido hoy, aquí. Justamente vengo de otra sinagoga en donde no me han recibido, pero vengo a decirles a ustedes, soy el Mesías prometido y esperado. Tú enlutado, puedes ser libre y tener gozo. Tú cautivo, hoy es el día de tu libertad. Tú alma sufriente, hoy puedes tener gozo en tu alma. Nos admiramos, hermano. Nos admiramos. Algo que necesitamos hacer es tener un ejemplo secular. Estamos todos enfermos de cáncer y el médico llega corriendo y presenta un documento. Descubrimos la cura de cáncer, mis amados. Todos son sanos. Imagínense la fiesta aquí a estilo pentecostal que tendríamos. Gritaríamos, brincaríamos, nos besamos, nos abrazamos. Nos admiramos de la noticia. Tristemente, a causa del pecado, hermanos, nosotros no hacemos eso. Está bien no hacerlo porque el Señor es un Dios de orden y tenemos que ser ordenados, hermanos, y propios a un culto, a un Cristo crucificado y resucitado. Mas, sin embargo, el gozo en el alma debería desbordar. El hablar de Él, el servirlo, hermanos, el comprometerme con Él, el ser generoso, misericordioso, estar activo en su obra, surge de un corazón admirado por la doctrina bíblica que dice, estabas muerto en delitos y pecados, pero ahora vives. Morirás y no serás enjuiciado para ir al infierno, sino serás llevado al juicio para declararte inocente, bueno y justo. Eso debe producir gozo porque está, hermanos, establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? Y de inmediato venga ¿qué? ¿Y el juicio a dónde me llevaría? Honestamente, al infierno. Pero si me dicen, ¿vas al cielo? Y algunos dirán, hermano, ¿pero por qué hablar de muerte? Porque de las cosas más seguras que tenemos aquí en la tierra, ¿saben qué es? Morir. Y no sabemos cuándo. No sabemos cuándo, hermanos. Entonces, Él está enseñando y la gente se admira. Y justamente a partir del texto que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es cuando este
endemoniado se presenta ahí. Y estando este endemoniado ahí, estoy en versículo 37, de pronto lanza la pregunta, ¿has venido para destruirnos? Es muy interesante, algo que el Espíritu Santo me daba aquí en el texto, porque se está hablando, hermanos, de una persona dentro de la sinagoga que está endemoniada. Es interesante. Algún día escuché una vez, por primera vez, algo que me pareció inapropiado, porque escuché a alguien hablar mal de alguien en una iglesia, en mis inicios. Entonces dije, qué raro, es cristiano, no debería de hacer eso. Pero conforme fui sirviendo a la iglesia, me di cuenta que es algo habitual. Que dentro de la iglesia existan de pronto murmuraciones, críticas, envidias, celos. Porque es bíblico. No debería de ser, hermanos, porque todos ustedes, sobre todo los que son nuevos en la fe, van a pasar por esta situación en donde dices, oye, qué raro que es cristiano y habla así y dijo así. Por favor, mis amigos, mis hermanos, no debería de ser, pero es parte del asombro que nos causa saber que Cristo habita entre nosotros a pesar de ser pecadores. Es así, debes luchar tú para no ser así. Y si hay malos ejemplos dentro de la iglesia de este tipo de cosas, no los sigas, no es Cristo. Cristo no es el individuo y el Señor va a tratar con él, ¿ok? Pero esas cosas pasan, al punto de que en la sinagoga había un endemoniado. Eso quiere decir que podríamos ser visitados en ocasiones por alguna persona que está endemoniada. No tengas duda de eso. Eso puede suceder. Aún después de Cristo, cuando Él estuvo aquí y subió al cielo, hubo endemoniados y continúan habiendo endemoniados. Y aunque no se manifiesta de la misma forma, porque creo que hemos comprado su mentira para que Él se camuflajee como un camaleón y pase desapercibido, sigue habiendo endemoniados. Por eso le recomendaba el libro de la lucha contra Satanás del pastor Joel Vicky, que es un hermano que puedo recomendarte porque es un hermano sano en doctrina. Yo pienso que de los teólogos en el mundo que, hermanos, son más temerosos de la interpretación bíblica. Pídelo a la librería. Es barato y es muy buen libro. No es un libro carismático o neopentecostal que solamente hablan de demonios. Es un hermano serio que habla de la realidad del diablo hoy en día trabajando. Entonces, este demonio, hermanos, está ahí dentro y es curioso, mis amados hermanos, porque él habla de una unidad malvada. Él dice, has venido para destruirnos. Es como, espérame, solamente te estoy viendo a ti. ¿Por qué hablas de todos los demás? Porque aún dentro de los demonios existe unidad. Dentro de los demonios, hermanos, tal parece que piensan el uno con el otro. No creo que haya pensamientos buenos en ellos. Ellos están sin misericordia, sin amor, sin bondad, sin sentimientos de bien. Pero aún en su colectivo existe, hermanos, la preocupación por los demás. ¡Qué asombroso! Porque este demonio inmundo, ¿qué le importa si el Señor viene a destruirlo a él o a los demás? Él debería de decir de forma egoísta, ¿vienes a destruirme? Pero él piensa, ¿vienes a destruirnos? Un hermano me decía, tal vez, hermano, siendo un chismoso, él vio al Señor y dio el grito, ¿vienes a destruirnos? Para que los otros huyeran antes de que el Señor los sacara. No sé, pero él está pensando en los demás de su especie. Yo pensaba, hermanos, si digo, ¿qué tanto pensamos en los demás nosotros? Él pensó en los demás. Y también esta pregunta, hermanos, refleja la creencia que los demonios tenían del regreso del Señor Jesús. Este pasaje justamente también puede ser usado para tu propia defensa, porque creo que es un tema en el cual no deberíamos de debatir con la creencia de cuándo el Señor va a venir. Recuerda que hay tres posturas más fuertes en el cristianismo. La venida premilenial y pretribulacional, que es una venida antes de la tribulación, y un milenio literal que tiene que acontecer para que Él venga. Esta premilenial, pretribulacional, cree que Él nos rapta ocultamente y se va. Y cuando decimos, oye hermano, pero ¿cuántas venidas más faltan del Señor? Digan mi iglesia. Una, entonces, ¿va a venir dos veces? Viene por nosotros y después vuelve a decir, no. Es que Él no va a bajar. Él nos va a tomar en el aire. Desaparecemos y de pronto ya después viene otra vez. Entiendo, la Biblia, el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses que seremos tomados juntamente con Él en el aire, pero el problema es ser literales, ¿no? Ser tan literales, siendo un Señor tan natural, porque adquirió una naturaleza humana. Él no vendrá, hermanos, flotando como un espíritu, sino Él vendrá con cuerpo, porque tiene un cuerpo que Él adquirió
para la eternidad. Esta postura, hermanos, es la que vendrá antes de la tribulación, antes de que las cosas se pongan muy mal, pues el Señor no nos guardó para ira, por lo tanto Él viene y nos toma. Tenemos hermanos que amamos muchísimo con esa postura. Pastor John MacArthur tiene esa postura. El hermano Pastor Luis Ángeles tiene esa postura también. Nos respetamos, nos amamos muchísimo. Él es de mis mejores amigos que tengo en el mundo y es un pastor que considero una bendición para mi vida, pero él cree así. La otra postura, que es la que tenemos en nuestras congregaciones, la tienen los hermanos de Kansas, el hermano Josué, nosotros, Cuernavaca, Monterrey, es la postura amilenial. En este sentido no hay un milenio literal. No que no creamos en un milenio, creemos en un milenio, pero no literal 1000 años. Milenio que comenzó ya y obviamente, hermanos, no siendo un número literal, a la venida del Señor, hermanos, continúa. Y obviamente no es que el Señor va a venir a establecer su reino, Él ya ha venido a establecerlo. Nosotros creemos en el rapto o en el arrebatamiento post-tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre y separará a la derecha a los benditos de su Padre, a la izquierda a los malditos al lago de fuego. Creemos que la iglesia pasa por la tribulación. Mas eso no asusta. Pero somos guardados para ira, y lo he dicho antes. ¿De qué ira prefiere ser guardado? ¿De la ira de la tribulación cósmica y terrible de que los cielos se abren, la tierra tiembla y todos están matándose? ¿O de la ira del infierno eterno? Esta es una postura. Reino no literal milenial y un rapto post-tribulación. Más digo esto, esta es la postura, es nuestra teoría y lo vamos a comprobar hasta que eso pase. Podríamos todos ser confundidos y decir, no era como me imaginaba, y está bien, lo comprobaremos hasta que Él venga. La postura postmilenial, hermanos, también es una postura que parece un poco a la amilenial. La postmilenial cree en un milenio que se va a llevar a cabo aún desde aquí en la tierra, en donde vendrán tiempos de bonanza en la tierra, el reino de Cristo estará establecido y habrá mucha paz en la tierra. Y de pronto después vendrá el juicio. Es extraño. Ellos creen que aún pueden faltar miles y miles y miles de años para que el Señor venga, porque está tan mal el mundo que faltan muchos miles de años para que se ponga mejor. Esta es una doctrina que normalmente tienen algunos que son presbiterianos y aún reformados hoy en día. Ministerios como Ira y Gracia o los de Antítesis TV, que ustedes conocen, y algunas iglesias presbiterianas alrededor. Es un poco peligrosa. Ellos viven de forma muy liviana, tratando de hacer un mundo mejor. Es como un poco más humanista. Lo respeto. Pero este texto, hermanos, perdón por todo este preámbulo al texto, este texto nos dice que el demonio sabe que el Señor, cuando vino, vendría a hacer algo, a destruir. Lo que él no sabe es los tiempos. Él sabía que el Señor vendría y lo ve y dice, viene a destruirnos. Él no sabe que el plan del Señor es que su Hijo camine como hombre y vaya a la cruz a pagar la deuda, porque el diablo no sabe, hermanos, él no es omnisciente, y eso deben de recordarlo para que no atribuyan, hermanos, atributos divinos a Satán. Cuando dicen, es que el diablo vino aquí y me tentó, y es que el diablo me acompañó. A ver, ojo, él no es omnipresente, él no es soberano. Es que el diablo leyó mis pensamientos. No, caray, él no es Dios. Él está en un solo lugar, pero tiene un ejército muy grande. Ten cuidado de hacerlo de una forma que no es, y creer en un demonio que no es así, un diablo que no es así. Lo que el demonio dice es que cree que cuando el Señor viene a destruir todo. Lo que él no sabía, que en su misericordia, hermanos, él quería alcanzar a los escogidos. El plan eterno era tener 3 años de ministerio, dejar plantado su reino y que la iglesia lo edificara, para que él ya viniera una vez y para siempre a juzgar y a vivos y a muertos, para que su reino no tenga fin. Así que es interesante, hermanos, ver que el demonio sabe que va a desaparecer el control demoníaco sobre el mundo. Y por eso dice, vienes a destruirnos, porque recuerda que Satanás quitó las llaves y las tiene en lugar de Adán. Y por eso ha habido tanto control, tanta maldad, tanta suciedad. Y es tan terrible, hermanos. Pero definitivamente las cosas han cambiado a este tiempo, cuando el Señor no venía. Aunque aún continúa habiendo mal y muchas cosas terribles, ¿se han dado cuenta de cuántas plagas y cuántas cosas ahora son controlables y antes no eran controlables? Tú dirías, avance de la ciencia. Yo digo, soberanía de Dios. Soberanía de Dios.
Dice el demonio, hermanos, aquí, justamente, ¿vienes a destruirnos? Terminamos el sermón pasado diciendo, sí, sí. Es interesante que el demonio sabe que Jesús tiene el poder. Hermanos, escuchen con atención. Gran parte de las cosas que te cargan a ti y a mí en nuestra vida, gran parte de los pecados que tenemos en nuestra vida que nos hacen tanto daño, miserables, infelices, le hace daño a los demás, perezosos, faltos de misericordia, todo eso, hermanos, se debe a pecados que Cristo ya llevó en la cruz, pero que muchas veces son pecados que amamos. Dirás, ¿qué? Claro, hermano, tú no vas a comerte un hígado encebollado cuando no te gusta el hígado encebollado, tú lo pruebas, quieres devolverlo. Pregúntale a un niño, a mí sí me gusta. Tú no vas a comer sangre molida, ¿verdad, hermana Marta? Moronga. ¿Por qué no la comerías? Te da asco. Ok. Entonces, los pecados que nosotros llevamos encima, ira, celos, contienda, murmuración, descontento, idolatría, fornicación, ¿sabes por qué se hacen? Porque te gustan. Porque la otra es culpar al pecado de tu pecado. Es decir, culpar a los pecados de tu pecado, ¿no? Es que, ay, sucio pecado que me hizo caer. No, ojo. Tú eres el que practica el pecado. Por supuesto que el pecado será destruido, pero quien va al infierno es el hombre. Entonces, hermanos, es muy interesante saber que esto va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo veo a Cristo y veo el Evangelio y yo debo decir, Señor, ¿has venido a destruir mi pecado? ¿Y sabes qué dice Él? Sí. El asunto es reconocer que Cristo puede destruir tu pecado. Y no porque va a ser una obra nueva, sino puede destruir tu pecado porque Él ya aniquiló el pecado en la cruz del Calvario. Lo ha aniquilado, hermanos. No va a volver a ser crucificado, ni va a volver a venir un cordero para que lo compartamos en la mesa una vez muerto y pongamos la sangre en los dinteles de la puerta. Ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue crucificado. Por lo tanto, hermanos, podemos decir, ¿vienes a destruir esa avaricia que tengo? ¿Vienes a destruir esa insubordinación que tengo hacia mi esposo? ¿Vienes a destruir esa pereza mía para no ser un buen sacerdote en mi hogar y un discipulador de mi esposa? ¿Vienes a destruir mi lengua? ¿Vienes a destruir mis malos pensamientos, mi adulterio, mi pornografía, mi fornicación? Sí, viene a destruir. Hermanos, es increíble, pero los demonios lo sabían. Sabían a qué venía Él y sabía cuál era el propósito suyo. Y creían que Él los podía destruir. ¿No es extraño, hermanos? Que batallamos tanto como los religiosos con nuestros propios pecados y nuestras consejerías y pláticas son, estoy batallando contra el pecado. ¿Qué esa no sería la clave? Deja de batallar con tu pecado y permite que Cristo batalle contra él. Yo no digo que no luches contra tu pecado, mortifica tu carne, es decir, que muera antes de que ella obre. Sométela a Cristo, sométela al Evangelio. Pero tu lucha, hermano, es una pérdida cuando crees que tú vas a poder vencer lo que únicamente Cristo pudo vencer. La renuncia a tus obras, la renuncia a tu fuerza, la renuncia a tu valentía, la renuncia a tu esfuerzo es la victoria cuando cedemos a Cristo que Él haga todo, hermanos. Y cuando digo que cedamos, que le permitamos, no creas que le damos condiciones, sino que es necesario que el hombre haga esto, ceda, se arrepienta, se postre, se presente, pida ayuda, hermano. El orgullo justamente implica que el creyente crea que solo puede. Y te quiero preguntarte a ti, y sabes que el Espíritu Santo va a señalarte bien hoy, ¿cuánto tiempo tienes practicando ese mismo pecado? Aún escuchando una y otra vez que Cristo ha venido a traer libertad. Sé que estás pensando en ese pecado. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué pasa, hermano? Contéstame. ¿Te atreves a decir, a diferencia del demonio, que Jesús no pudo destruir ese pecado? ¿El problema está en Jesús o el problema está en nuestra fe? Es nuestra fe. Señor, creo, eres un creyente. Y puedes decir como aquel hombre, ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe. Creo que tú has destruido eso. Ninguno de nosotros creyentes vivimos felices con ese pecado que tanto nos atormenta. Ninguno, hermanos, ninguno. El temor, la ansiedad, los celos, la contienda, murmuración, ira, sentimientos de venganza, pereza, falta de amor por las cosas de Dios. Deja ese pecado. Él vino a destruirlo, mis amados hermanos. Su obra, hermanos, su plan es destruir
Maldades del diablo. ¿Recuerdas lo que dice Juan, capítulo 10? Es un texto por excelencia, niños. Por favor, vayan ahí a Juan 10. Mira justamente lo que dice este texto. Versículo 10 dice, Juan 10:10, el ladrón, ¿quién es el ladrón? Pues aquel que entró al Edén, engañó y pudo entrar, hermanos, y tomar las llaves. El ladrón no viene, sino para robar, para matar y para destruir. Ese es su propósito. ¿Satanás qué hace? Robar, matar y destruir. Hermanos, ¿cuánta destrucción lleva a cabo? Si están leyendo, hermanas, que espero y ruego día a día que sí, están leyendo el estudio que mi esposa les está haciendo llegar. Hermanas, les ruego. El propósito de Satán continúa vigente. Robar, matar y destruir. Por eso problema en el matrimonio. Por eso en la familia, por eso en las iglesias, quiere dividirnos, quiere que pensemos cosas de otro hermano. Platicaba con los niños y jóvenes, cuídense cuando Satanás nos ve como un lugar fácil de ataque, en robar, quitar paz, dividir, ¿no? Oh, mira, Alan no me saludó. Qué raro, ¿qué tiene? Oh, probablemente puede ser por eso que pasó, lo que dije, que dijo, que me dijo, que no sé. Entonces ya, y después veo a Alan platicando con Víctor. Oye, ya. Y en ese momento yo los veo y ellos voltean y se ríen. ¡Wow, hermanos! Hablaron. Con razón, Alan. Se rieron de mí. Oh, al final del culto Alan llega. Pastor, ¿cómo estás? Bien, hermano. ¿Por qué te reíste de mí? ¿De qué? ¿De qué hablas? ¿No me saludaste? ¿Estabas hablando con Víctor? Sí, ya sé que Víctor también trae algo contra mí. Le di la cara, se rieron. ¿Qué pasó? ¿Estás loco? ¿Qué tienes? No, fui blanco fácil de Satán. Hijo, si tú sigues así, estás equivocado, estás haciendo las cosas mal. Papi, pero me esfuerzo tanto. No, hijo, tú sabes que no. Debes esforzarte. Mi papi no me ama, no me quiere. Sí es cierto, él no me ama, con razón me dice. Blanco fácil de Satán. Tu papá quiere el bien para ti. Hermanos, en las exhortaciones o amonestaciones, seamos honestos. Me lastima, me mueve, no me quiere el pastor, no me quiere el hermano. Por favor, no le creas a Satán. Sabes que si estás en la mira o en la boca de alguien que te ama es para un bien y no para un mal. Aceptemos. ¿Has venido a destruirnos? Sí. He venido a destruir toda su impureza, toda su impiedad. ¿Por qué? Porque este ladrón los ha engañado, quiere robar, quiere matarlos, quiere destruir, quiere dividir la iglesia con pecados que tenemos. El pecado es como una mina que se pone en territorio de guerra. Y cuando nosotros, hermanos, pecamos, la mina explota. Empezamos con un poco de espacio, de tiempo, de no hablar, no confesar, no amar, no perdonar, no perseverar. Y en lo que menos te esperas, ya estás un domingo a las 11 de la mañana acostado en tu cama viendo una película. Satanás obró. Vino a robar, a matar y a destruir. Tan fácil como aceptar nuestra condición y decir, no puedo evitarlo, es verdad, veniste a destruirnos, por eso me has exhortado, por eso me has llegado de frente, porque este demonio cuando lo vio debió haber temblado, vino a destruirme. La palabra destrucción no es a darme unas bofetadas, a hacerme pedazos. Por eso la palabra predicada, hermanos, las amonestaciones, las exhortaciones bíblicas, los consejos de hermanos sabios son, hermanos, dice Eclesiastés, como clavos hincados. Entran y para que no se salga, lo doblo en la parte de atrás, para que no salga. ¡Ay, te lastima, te duele! ¡Quítame este clavo! ¡No me dejas ser libre! Son como aguijones. Las palabras dichas por un predicador, dice Salomón. Jesús llega y predica, el diablo ve y clavos hincados. Lo crucifica. Lo aniquila en la cruz. Hermanos, el demonio muere, su cabeza fue aplastada. El diablo mayor fue vencido en la cruz, los demonios junto con él y no pueden evitarlo. Él viene y destruye. No hay otra destrucción, no hay otra obra de salvación, hermanos. Por eso decíamos, o le creemos o lo matamos. Creemos que Él ha traído libertad absoluta o no le creemos. O vivimos como libres o vivimos como esclavos. O estamos, hermanos, sembrando y cosechando de la carne, que es muerte, o sembramos y cosechamos del Espíritu, que es vida en abundancia. Tenemos esa opción. O crees o no, o usas tu vida para su gloria o para la propia, para la tuya.
Es importante. Ay, hermano, es que no conoces mi condición, mi debilidad. No, es que tú no conoces al Señor. Si tú conocieras como este demonio, sabrías que el Señor en realidad vino a hacer una obra extraordinariamente gloriosa y que lo que no tienes en ti, lo tienes en Él. Lo que no puedes conseguir con tu fuerza, lo consigues en Él. Hermanos, llegando a esta fe, podríamos evitar tantas contiendas, tantos problemas, tantas luchas. Tal vez, hermanos, los pastores podríamos velar orando por cosas positivas y no a causa de cosas negativas. Oh, Señor, ayúdalo que vea su pecado hoy, hermano, que la hermana reconozca, que el hermano no caiga, que pueda continuar. Como, por favor, les decía en la ocasión pasada, no se rindan, sigan al Señor, denle oportunidad. Oh, por favor, sirvan. ¡Caray! Hermanos, si Cristo no escatimó su propia vida, sino que la entregó por nosotros, ¿cómo nosotros no también moriremos juntamente con Él? Dice el demonio: yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Juan 10:10 dice, Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y Jesús dice, pero yo he venido a darles vida en abundancia. Y el demonio sabe, yo he venido por mi Padre a robar, matar y destruir. Pero sé que tú has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. ¡Wow! El demonio mismo, hermanos, está dando testimonio que el Señor Jesús es santo y puro. Algunos van más al fondo y dicen, sí, es que lo conocían antes de que Él viniera y que el demonio viniera. Ay, no me importa, lo que sí sé que el demonio estaba en un hombre y el demonio lo reconoció. Y obviamente también el hombre. Porque tal parece que estas posesiones en ocasiones es una sinergia entre el hombre y el demonio. En otras ocasiones no, vemos al gadareno que está desquiciado, absolutamente sometido bajo el poder demoníaco. Pero son una legión, miles de demonios. Aquí no sé cuántos. Pero es un espíritu inmundo y reconoce eso del Señor. Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Hermano, el Santo de Dios, ¿qué iba a hacer? Isaías dice. ¿Por qué sabe el demonio? Porque existe el rollo de Isaías. Porque lo ha escuchado en la sinagoga y sabe, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado, Señor, a predicar buenas nuevas, libertad, quitar la cautividad, levantar de la muerte. El diablo lo ve y sabe que no hay perdón para él. Porque la palabra dice que no tiene misericordia de sus ángeles. Por lo tanto, él no dice, ay, Jesús, veniste a librarme de la esclavitud que tengo, soy un ángel caído. No hay oportunidad para los ángeles. No hay oportunidad. Sabe que viene a ser destruido. Nosotros, ¿qué sabemos, hermanos, del Santo de Dios? El demonio da testimonio, los demonios reconocen, hermanos, todo eso. Saben, hermanos, saben que en la tentación es un espíritu chismoso. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Ustedes creen que el chisme sea algo de ángeles? El chisme son cosas de ángeles caídos, ¿no, hermanos? Y yo imagino a los demonios chismosos. Este es el acusador, el que tal parece que llega a la presencia del Señor ahora mismo, porque lo hizo con Job. Oye, estoy viendo allá el que me dijiste a Job, pero oye, mira, Job solamente se sostiene porque tú lo sostienes. Es un calumniador, es un engañador. Y creo que si este demonio no estuvo en el desierto, porque estaba ya en ese cuerpo, pues se corrió la voz de que el Señor Jesús había sido tentado y que todos los demonios que ahí lo atormentaron no pudieron corromper al Señor. Tú eres. Inmediatamente después, estoy en el verso 37 de Lucas 4, dice, y Jesús lo reprendió y le dijo, cállate. Esta palabra Jesús lo reprendió es importante porque ni aún el ángel se atrevió a proferir palabra en contra del diablo. ¿Por qué Jesús sí puede reprenderlo? Porque Jesús es el Señor. Porque Él sí puede reprender en su propio nombre. Porque Él tiene autoridad para decir, nosotros podemos, hermano, ni aún un ángel lo hizo, sino dijo que Dios te reprenda. Yo sé que es una práctica muy normal en la iglesia moderna. Te reprendo, Satanás. Cuidado, mucho cuidado. Siempre debemos ser dependientes del Señor y no usar su nombre como algunos usan su sangre para, pastor, ore para que la sangre de Jesús unja mi coche. No. La sangre de Jesús solamente sirvió para hacer la obra que Dios había establecido que se hiciera. No es para curar mi vida, mis hijos. Y no. No es una persinada, hermanos. La sangre de Jesús tiene un propósito aún mucho mayor y más eterno que las cosas temporales. Hermanos, es muy, muy importante que notemos esto. ¿Se han preguntado por qué calla a este espíritu inmundo y le dice, sal de él?
Hermanos, la forma en cómo el Señor Jesús trata con este demonio en este pasaje, número uno, es una clara demostración de su poder y autoridad sobre el reino espiritual. No hay demonio que le resista. Salte. No resisten su poder, hermanos. De inmediato obedece. Y la gente se sorprende de la autoridad, dice el texto, la palabra que él enseña. En la vida espiritual ellos sentían, ¿qué es esto? Esta predicación es sorprendente. Los demonios también. Y obviamente, hermanos, es importante porque esto pudo haber distinguido al Señor Jesús de lo que ellos pedían. Los judíos demandaban señales, fanfarria y hechizos. Satanás decía, vete a la torre, lánzate. Quería un espectáculo, encantamientos, supersticiones del exorcista ordinario, ¿no? El trapo y tirarlo, y ahora, y la gente brincando. Tú sabes de esos cultos que hoy en domingo no se hacen al Señor, se hacen a ellos mismos. Es terrible, hermanos. Cultos de desorden. Cosas absurdas sin la palabra, solamente un montón de personas pobres como bestias, hermanos, ahí supuestamente proclamando libertad ante mentirosos que los empujan, soplan, les pegan con la escoba, los pisan. ¡Caray! Jesús no hizo eso. El Señor Jesús solamente con el poder de su palabra. Alguien preguntaba, hermano, ¿y cuando hay un endemoniado qué haces? ¿Me ha pasado? Me ha pasado y lo he platicado. He estado junto a mi esposa y aún alguno de mis hijos enfrente de gente endemoniada. Que se ha manifestado, hermanos. Yo sé que hay incrédulos entre nosotros, pero si puedes tener un poco de confianza en lo que te digo y el temor que tengo estar hablando de eso en el púlpito, me ha sucedido. Cosas sobrenaturales con personas endemoniadas. Pequeñas mujeres así pequeñitas que pueden con 3 o 4 personas, rugidos de una voz que no puede ser, de una cuerda bucal normal, cosas increíbles. Devolver espuma, pelos, cosas que no es normal. Nos ha sucedido. Y me preguntaba alguien, ¿y cómo hago? Un pastor que tiene 50 veces más experiencia que la que yo tengo del ministerio, decía, cuando a mí me sucedió, lo único que yo usé fue la palabra. Lo primero que diríamos nosotros orar, ¡sal demonio en el nombre de Jesús! Eso es lo que nos enseñaron en la iglesia moderna. Nunca, hermanos, en esa índole lo vemos aquí. Por supuesto que los apóstoles, como emisarios de Cristo, como mensajeros y como hombres con dones extraordinarios, porque no tenían la palabra extraordinaria que hoy tenemos, ellos hacían estas obras. ¿Cómo lo hacemos si no es en el nombre y con el poder de la palabra del Señor? ¿Qué pasa? Abrimos la Biblia, vamos a un salmo, vamos a abrir Salmo 140, 141, vamos a abrir Salmo 46 y proclámalo, léelo con fe. El Señor se encargará. Pero no hay nada en nosotros fuera de la palabra en donde tengamos poder, si no es por Cristo, por el Espíritu, por la palabra. No hay, solo la palabra, solo la palabra. Y me gusta este texto, hermanos, justamente por eso. Hermanos, si pueden apagar su teléfono, su timbre, va a ser muy bueno, para que no vaya a llegar a timbrar y distraiga a los hermanos que tienen solamente sus oídos puestos en la predicación. Él sale, hermanos, de este ejemplo, de lo ordinario, de lo que ellos esperaban. Ahora, ¿existían exorcismos en ese tiempo hechos por los judíos? Claro. Ellos llegaban, hermanos, a un lugar de un endemoniado y algún sacerdote o algún encargado para el exorcismo decía que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob, por el espíritu de los profetas, demonio inmundo, sal de esa persona. Eso hacían ellos. Y en ocasiones Dios tenía favor. Y esos demonios salían en el nombre de Dios. ¿Se entiende? Es válido, Dios lo permitía, porque no estaba Cristo aún como el Rey soberano, el destructor de las potestades del mal. Ahora la palabra es lo que usamos para eso, hermanos. La palabra ha sacado demonios aún sin darnos cuenta. La palabra ha traído libertad a personas aún sin darnos cuenta. La palabra ha encendido furia de demonios en predicaciones callejeras con gente endemoniada que empieza a proferir cosas o malas palabras o rugidos. La palabra. Y esto es interesante, Él lo único que hizo es hablar. Él es el verbo encarnado. Y Él habló, hermanos. Él habló. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Y saben qué me llama la atención de este texto antes de avanzar al versículo 38? El demonio salió. ¿Has pensado en eso? Es decir, podemos nosotros confundir un poco la obra que hizo en el endemoniado y la obra que hace en mí. ¿No es asombroso que un demonio que posee el cuerpo de un hombre salga a la palabra?
¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Con nuestras incapacidades que poseen nuestras acciones, que poseen nuestros pensamientos. No digo demonios, hermano. No digo pecados. Cosas, incapacidades que nos llevan a actuar, a ver, a hablar de esa forma, que toman posesión de nuestra conducta. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuántas veces habló el Señor aquí, hermanos, para que el demonio obedeciera? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado directamente y no obedeces? Hermanos, debemos obedecer la orden del Señor, dejar el pecado rotundamente, todo Él, despojarte de Él, buscar la santidad, buscar la paz, creer y obedecer. Eso es lo que nos compete a nosotros. Es una pregunta muy retórica y creo que muy inapropiada para tenerla como una pregunta que siempre vamos a dar a los demás, pero ¿de verdad los demonios deben ser más obedientes que nosotros, hermanos? No tiene sentido. Nosotros podemos obedecer. Ahora nuestra libertad de conciencia está lista para obedecer, para creerle, para actuar. Pero mi debilidad, Cristo la llevó cautiva. Pero mi dificultad, hermano, es que este pecado, Cristo lo llevó cautivo. Pero no tengo ánimo, hermano, estoy desanimado, la verdad. Cristo lo llevó. Oh, hermano, pero ocupo tanto mi tiempo en lo mío, en los míos, en mis asuntos. Hermano, también esa cautividad del Señor la llevó en la cruz. Pídele y se te dará. Búscalo y lo encontrarás. Toca y se te abrirá. Si permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, ¿pide qué, hermano? Todo lo que quieras y todo te será dado. Todo, hermano. ¿Todo, pastor? Sí, pero ojo al ambicioso, ojo a la avaricia, si permaneces en Él y sus palabras en ti. Por lo tanto, tus peticiones serán conforme a su voluntad y será un amén. De verdad, hermano, deseo tanto servir, deseo tanto estar. No es cierto, no deseas, amas tu incapacidad y no la llevas a Cristo porque amas más lo que te dice tu conciencia que lo que la Biblia dice con respecto a tu libertad y nueva vida en Cristo. No es cierto, no vengas a decirme mentiras, por favor. Quiero, pero no puedo. No vengas a decir mentiras. Mejor créele todo al Señor y no te creas a ti. Oh, hermano, pero tú entenderás, es un proceso donde Dios... Es un proceso no por Dios, es un proceso por ti, mi hermano. Porque este demonio no dijo, espérame, es un proceso, compréndeme, poco a poco lo voy dejando en libertad. Este demonio escuchó, sal de ahora de él y salió. Hay que creer, hermanos, en todo lo que la Biblia dice de la obra del Señor, de la libertad, de nuestra cautividad, de la capacidad que tenemos a diferencia de la incapacidad que teníamos. Hermanos, debemos obedecer a la orden, dejar el pecado, todo el pecado, buscar la santidad y la paz. Creerle, hermanos, obedecerlo. Creo también, hermanos, que el silencio, cállate y sal de él, se entenderá adelante también, hermanos. Obviamente no quiere que las personas crean a lo que los demonios dicen. Ellos dijeron la verdad. Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Verdad, hermanos? Es el Santo de Dios, ¿verdad? Dijeron una verdad, sí, pero imagínate que les diga, es cierto, soy yo. La gente escuchará a los demonios. El Señor aborrece que los falsos maestros hablen de Él. Quiere que se callen. Cállate, no des testimonio de mí. No des testimonio de mí. Algunos creían, yo también en otro tiempo, que lo callaba porque no era tiempo. ¿Tú crees que no es tiempo ya? En Lucas, cuando ya fue a Nazaret, ya, hermanos, está llegando a la cuna. Entonces, su ministerio es ya conocido, o está quedándose a conocer. Entonces lo calla porque no le interesa que él tenga fama por boca de los demonios. No hables de mí. El versículo 38, niños y jóvenes, sucede un milagro maravilloso y también es un centro de apologética que no siempre debe ser usada porque la contienda no es mi llamado, es la proclamación. La contienda y la defensa van después de la proclamación. Pero habla de la suegra de Pedro. ¿Cómo? ¿Y el celibato de dónde salió? El Papa Pedro. Bueno, ese Pedro sí se casó. La suegra de Pedro dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre
y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, estaba en cama, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Qué maravilloso todo esto, hermanos. Entra a la casa de Pedro. Tal parece que la casa de Pedro también es un lugar de reunión. Lo hemos visto y lo vamos a ver adelante. No como la casa de Lázaro, Marta y María, que era el lugar de descanso, donde, hermanos, brilla, a diferencia de la casa de Pedro, que es una casa de trabajo. Jesús tuvo una casa de descanso con unos muy buenos amigos que lo servían para que descansara. Era su lugar favorito. Qué bendición, hermanos, y qué bendición de estos hermanos. Los quiero conocer. Hermanos, dice que entra a la casa de Simón. Entonces el Señor Jesús hace un milagro en la sinagoga público y ahora va a mostrar su poder en un lugar privado. Ahí no está la multitud de la gente, solamente están las familias, los familiares de ella. Y están también los discípulos. El Señor Jesús, hermanos, llegó a hacer milagro. La suegra de Simón, niños, jóvenes, hermanos, obviamente nos dice algo que es muy importante. ¿Acaso Dios está peleado con la relación del hombre con mujer? ¿Acaso Dios ordenó que el hombre, el pastor, el misionero sea soltero? No. ¿Acaso el Señor estableció el celibato de la iglesia romana? Nunca, nunca. ¿Acaso Pedro fue el primer papa practicando el celibato? Jamás, él nunca fue papa, nunca. Comía papa, pero nunca fue un papa, nunca. Nunca hubiera querido que la gente se le postre y le bese la mano y lo honre y le lloren. ¡Su santidad! ¡Nunca! Cuando eso sucedió, Pedro levantó a Cornelio, aunque Cornelio lo honró por ser un apóstol del Señor. Cuando él se postró ante un ángel, el ángel le dijo, levántate, tú y yo servimos al mismo Dios. Por lo tanto, jamás fue un sumo pontífice, que eso significa papa. Sumo pontífice, ¿qué creen que significa sumo pontífice? ¿Sumo qué es? Grande, pontífice, puente. El Papa es un sumo pontífice para llevar al infierno, pero no para llevar a Cristo. Nunca. Es un vicario de Satanás. Y algunos se molestan por esto, pero es real. Escúchalo y verás que mejor no lo escuches. Y digo, no es broma, suena broma, pero no es broma, es algo muy serio, hermanos. Es algo muy serio. Entonces, hermanos, llega ahí y demuestra obviamente que Pedro pues estaba casado. Uno de los primeros cristianos sólidos, hermano, que fue también un obispo, Clemente de Alejandría. Este fue un escritor también cristiano y dijo que la esposa de Pedro fue una ayuda increíble en su ministerio, hermanos, que pudo satisfacer las necesidades de otras mujeres. Es importante hablar de la suegra de Pedro porque si hay una suegra, hay una hija y hay una esposa. Y creo que lo que nos enseña aquí no es únicamente el gran milagro del Señor sobre la suegra. Algo quiere enseñarnos Lucas, pero Lucas enfocado tanto en Cristo, hermanos, supongo que lo dice en dos sentidos. Lucas no tiene el problema que nosotros tenemos. ¿Cómo que la suegra de Pedro? Y el católico romano debate contigo. Lucas lo escribió de forma natural. Pero yo quería, hermanos, profundizar un poco más en esta parte y por eso doy el comentario de Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría dice que el ministerio de Pedro fue así de fructífero, aún con sus errores, por la vida de su esposa. Por eso honraba a la hermana cuando venía acá. Porque el ministerio de un hombre, hermanos, está más del 50% soportado por su esposa. La esposa piadosa, la esposa prudente, la esposa santa, la esposa modesta, bendice el ministerio de un hombre a un grado que no te imaginas. Yo sé que no hay pastoras en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero fungen como tal, porque llevan cargas también y confrontan necedades de hermanas muy necias, hermanos, muy difíciles, y lloran también con el pastor, y claman con el pastor, y sufren por el desgaste de su esposo, y por el sacrificio de sus hijos, y todo. La hermana de la esposa de un pastor es una de las bendiciones más grandes que Dios ha dado a la tierra, hermanos. Y aquí está la esposa de este hermano, dice Clemente de Alejandría, que es un contemporáneo de esos primeros tiempos, dice, la esposa de Pedro fue una bendición enorme. La historia dice que Pedro vio morir a su esposa como mártir de Cristo. ¿Tú sabías eso? Y hay una historia que es fidedigna, creo yo, no la tengo como absoluta verdad, pero creo, ser esposa de un apóstol de ese tiempo, caramba, qué zapatos tan grandes. No qué tacones, qué zapatos tan grandes. Qué impresión.
Porque dice la historia, hermanos, que cuando ella estaba muriendo, gritaba a su esposo y decía, sigue a tu Señor, sirve a tu Señor. Y yo no tengo ni la menor duda de eso, hermanos. Supongo que quedamos cortos en lo que podamos saber de lo que ella expresó, si fue capaz de morir por Pedro. Y esto, hermanos, nos habla mucho. Este es un deber, es un requisito para las mujeres casadas con un pastor. Es un requisito para las esposas de los diáconos. Si ustedes, hermanos, recuerdan, y quiero decir no únicamente diáconos, que somos los oficiales y que es obligatorio y debe dejar el ministerio una persona que no cumpla los requisitos. Eso es, aunque nos duele el corazón, eso es bíblico, es requisito forzoso, hermanos. Pero también para todos los cristianos, ¿no? Pero específicamente, por ejemplo, dice, hermanos, en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, voy a tocar este subtema por la vida de la esposa de Pedro. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que modelen el bien, que enseñen el bien. Escucha, reverentes en su porte, ¿ok? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. El ministerio de la mujer, a ser prudentes y castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra no sea blasfemada. Así que cuando la esposa de un hermano, de un pastor, te llama, aunque sea más joven o sea mayor, y te reprende con estas cosas que de pronto, hermana, tú no tienes, recuerda que te está hablando el Señor a través de ella. Te está exhortando una verdad. Entonces, si eres creyente, guarda tus emociones y di gracias, Señor, por hablarme, porque el Señor no va a tocar. Tienes un tiempo para mí, para hablarte de todos los pecados que estás cometiendo o de las cosas que no estás haciendo. Va a usar, y justamente entendamos esto. Yo no puedo ir a tener una cita contigo, hermana, y a reprenderte por tus pecados. ¿Cómo? Dios usa a las esposas de los hermanos para poder hablar. ¿Qué tipo de exhortaciones? Escuchen. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Su enseñanza es enseñar a mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes. La prudencia es una virtud impresionante, hermanos. Hacer lo que debo hacer cuando debo hacerlo, no hacer las cosas cuando no debo hacerlas. Hablar cuando debo hablar, no hablar cuando no debo hablar. Responder cuando debo responder, no responder cuando no debo responder. La prudencia es una virtud maravillosa que tiene que ver con el sentido común. Dice aquí, hermanos, escuchen, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y cuál es el propósito? ¿Corregirlas? No, que la palabra de Dios no sea blasfemada. La iglesia no ve estas cosas y la iglesia dice, ¿qué no es la esposa del pastor? ¿Qué no son las esposas de los diáconos? Caray, qué raro, porque la Biblia dice esto. Oye, hermanos, mucho cuidado, porque la palabra de Dios es blasfemada. ¿Y por qué es blasfemada la palabra si las personas creen en la palabra? Porque dudan de su eficacia, dudan de su poder. No, pues si no ayuda a ellos, pues menos nos ayuda a nosotros. Blasfeman la palabra. Escuchen, las esposas de los diáconos, hermanos, que en la parte de 1 Timoteo 3 no viene la exhortación a las esposas de los pastores, pero sí de las esposas de los diáconos, que les llama diaconisas, que yo estoy en contra de tener mujeres como diaconisas, porque sí hay un único ejemplo en el Nuevo Testamento que es Febe, pero si yo les pregunto a los que leen la Biblia, ¿qué hizo Febe? ¿Alguien me puede decir? Se le dice diaconisa. La historia dice que tal vez ella llevó la carta a los romanos corriendo peligro, pero no dice qué es lo que hizo. Más bien creemos, hermanos, que es la labor que tiene por añadidura siendo uno solo con su esposo. Dice, las esposas de los diáconos de igual manera deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias. Y dice, hermanas, fieles en todo. Fieles en todo. Obviamente lo santo, lo bueno, lo justo, lo honorable. Fieles en todo. Eso es lo que habla. Tal vez la esposa de Pedro cumplía el ministerio de diaconisa, de esposa de pastor. Porque la esposa de un diácono debe ser como la esposa de un pastor, y la esposa de un pastor debe ser como la esposa de un diácono. Es decir, no está hablando de labores específicas, sino de las cosas que todos los cristianos deben hacer y que nunca deben estar exentas en estos oficiales. Nunca, nunca. Por lo tanto, hermanos y hermanas, soporten, hermanas, soporten el consejo, la exhortación, sopórtenlo, sean sabias, sean sabias. Este es un deber y un requisito, hermanos. Esto es
lo que nos dice esta pequeña porción, la suegra de Simón. ¿Cómo que la suegra? ¿Suegra por qué? Por su hija. ¿Y la hija de quién? Ah, de Pedro. Esposa de Pedro. ¿Cómo era la esposa de un apóstol, caray? La Biblia nos dice cómo. Y tal parece, según la historia y los contemporáneos, fueron este tipo de mujeres tan, hermanos, comprometidas, que le dijo a su esposo, vete, sirve a tu Señor. Yo me encargo aquí de lo demás. La historia dice que probablemente ella se encargaba de quedarse con las mujeres, con las viudas, ayudar a los niños, enseñarlos, cuidarles, estar en esas cosas. Gloria a Dios por la vida de las esposas, de los pastores, de los diáconos que son diligentes, que son emprendedoras. Honro tu vida, gloria al Señor. Gracias por tu vida. Dice, hermanos, inclinándose a ella, reprendió la fiebre. Hermanos, en esta situación el Señor Jesús ve la fiebre como algo que debe reprender. Algunos creen que es un espíritu inmundo que está ahí, pero no reprendió un espíritu inmundo, reprendió la fiebre, hermanos. Aunque probablemente vio un tipo de trabajo espiritual detrás de la enfermedad, aparentemente natural, hermanos. Pero hay un comentarista que nos hace referencia a que esto no es así, que no es por un espíritu, y que el reprender es hablarle a una enfermedad que huye. Es como cuando reprende al viento y al mar. Enmudece, calla. No es un demonio como algunos creen. En el huracán más reciente, recuerda que hubo algunos pseudo pastores y profetas que ponían aquí la pantalla con el huracán y decían, demonio, detente. No, espérame, el dueño del aire, hermanos, de los huracanes, de las tormentas, volcanes, es Dios, no el diablo, hermanos. Pero cuando reprende una enfermedad o reprende un acontecimiento desastroso, hermanos, pues obviamente se debe a que esto hace mal, y Él lo puede frenar, lo puede iniciar y lo puede frenar. Pero un comentarista llamado Barclay dijo, hermanos, que la palabra que se usa en el original es una gran fiebre. Es una fiebre que es previa a la muerte. Y es interesante porque Lucas, hermanos, en su texto original es muy minucioso, y siendo un médico, él colocó gran fiebre. Y no únicamente una fiebre, ¿no? Porque en ocasiones creemos que la fiebre 38, 39 ya no. Esto parece que pasaba los 41 grados. Es una gran fiebre que ella tenía. Y Lucas sabe exactamente cómo describir esa enfermedad. Pero de pronto, hermanos, el Señor entra, se postra. Ese es un acto de humildad impresionante. Y le dice a la fiebre, sal, quítate de ella. Y dice que aún algo, hermanos, inherente. Solamente al tacto, claro, pero es inherente, porque ¿de qué color es la fiebre, hermanos? ¿De qué tamaño? Salió, la dejó. Y escucha lo que sucede con un alma que también fue útil para la vida de la esposa de Pedro, seguramente. Es interesante la generación, hermana. Tú estás plantando en tu hija piedad, modestia, sujeción, le estás enseñando a ser una mujer de hogar, le estás enseñando a ser una mujer fiel a su esposo, sujeta a su esposo, una mujer que cría a sus hijos en el temor de Dios, que sea, hermanas, proactiva. Vas a cosechar una bendición. Es muy probable que esa hija crezca y continúe el legado de la madre, y si creció en la palabra sea aún mejor. Y a su hija la lleve también a los pies de Cristo, y la hija sea igual. Y vaya, hermano, de mejor en mejor puede pasar hasta que Cristo venga. No va a ser en vano la labor que hagas. Oh, qué desesperantes son los necios hijos. Sí, pero éramos peor nosotros y el Señor nos cambió. Dios puede obrar. Sigue firme, enseñando la modestia, enseñando la piedad, corrigiendo a tu hija de los placeres del mundo, de su manera de ver, de vestir, de desear. Sigue corrigiendo mientras tengas autoridad sobre ella. Hazlo con gracia, con amor y obviamente con el ejemplo. Con el ejemplo. Es interesante, hermanos, porque dice que esta mujer, una vez que fue sanada de esa gran fiebre, dice, lean conmigo por favor, estoy en el verso 39, y levantándose ella al instante, hay una coma tristemente, me hubiera gustado que fuera, y levantándose ella, coma, al instante le sirvió. No, se levantó al instante, en cuanto él la sana, pero después del coma, dice que le servía. Hermanos, esto no fue solo para curación de una enfermedad, sino también fue una concesión de fuerza inmediata. Y la fuerza inmediata fue lo que le dio. El gozo por eso que recibió, la levantó para hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Servir. Servir. Una mujer, hermanos, en la iglesia, en la Biblia, es una servidora. Es una servidora.
de Dios, una servidora de la iglesia, una servidora, hermanos, de su esposo, de sus hijos. Esa es su labor. Algunos menosprecian este tipo de ministerio de la mujer del hogar. El feminismo se introdujo a la iglesia, levantó pastoras, que fortalece a las mujeres. Hermanas, no se dejen de su esposo, ustedes son hijas del rey. ¡Amén! Y los esposos agachones, encorvados, cobardes, perezosos, sometidos, con el miedo. No, hermano, no le digo nada a mi esposa, mejor porque le digo y así me va, me arruina todo mi año. Bueno, hermano, sí, mejor cállate. El Señor aborrece a los cobardes, mi amado hermano. Los cobardes van al infierno. También a los odiosos, machistas, no tengas duda de eso. Pero ojo, el modelo bíblico es una mujer sujeta a su esposo, como la iglesia está sujeta al Señor. Esto es injusto, suena machista. No. En el contexto bíblico, el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y murió por ella. Si a ti te pregunto, ¿qué prefieres, morir por alguien? Morir es morir por alguien, o sujetarte a alguien, pues me sujeto. Mejor me sujeto, no quiero morir. Morir no habla de que te mates, hermano, sino que esas cosas que te distraen tanto de no considerar a tu esposa como la joya más preciosa que Dios te dio, tienen que ser echadas fuera. Y díganme, hermanas, honestamente, ¿quién no quiere a un príncipe que muera por ella como Cristo murió por la iglesia? Todas quieren uno así. Bueno, también, hermanos, ¿quién no quiere tener una esposa sujeta a usted mientras no le invite a pecar? ¿Quién no quiere tener una mujer así? Todos, ¿no? Ese es el modelo que aquí nos está reclamando todo el tiempo. Es posible en Cristo. Se necesita deseo de servir. Las mujeres se sienten mal por eso. Como te decía el ejemplo de la mujer ejecutiva que te encuentras ahí en el supermercado y llega con su micrófono a sus manos libres y su portafolio, ¿no? Con la manzanita. Y la ves ahí, te ve con la carriola y pues ahí con el bebé y el biberón aquí y el otro bebé aquí dándole pecho con una aquí, con la otra. Y te ¡ay! Hola, Juanita. Hola, ay, ¿qué hiciste de tu vida y tu carrera? Pues nada, tuve hijos y ya no pude estudiar. No, yo soy ejecutiva Premier Master Suite, de lo mejor que hay. Ay, de verdad, sí. Ya llega la hermana. Vi a Marcelita y es ejecutiva y ahí está en el World Trade Center, es en el piso a mero arriba. Oh, qué bien. A los ojos de Dios, ese ministerio no es de mucho, pero el tuyo, mamá, es glorioso. Ese es el diseño del Señor para la mujer, hermana. Ese es el diseño de servicio, de amor, de ser maestra del bien, de ayudar, de bendecir. Y jamás lo desestimes. Al contrario, que el mundo nos enseñó otra cosa, está bien. Pero ese es el diseño. Ese es el diseño. Y también con nosotros, hermanos, también con nosotros es igual. Tal vez algunos desfilarán y llegarán a los grandes lugares. Está bien, espero que Dios los use ahí en lo alto donde lleguen. Pero si nosotros tenemos aún que perder y padecer y pasar por necesidades de pronto, gloria a Dios, porque las necesidades y la prueba me va a llevar a Cristo. ¿Se acuerdan, hermano? Que cuando no había abundancia de bien o economía, había menos preocupaciones, pero había más deseo de estar con Cristo en comunión. ¿Te acuerdas que nada más pasó la prueba de fuego económico y ya se te quitó un poquito lo espiritual en ocasiones? Es muy interesante. Hermanos, esta mujer lo que hizo no es gozar de su salud, cantar, no sé, quedarse escuchando. Lo que hizo fue servir. Sirvió a su Señor. Su salvación, esa salvación de la enfermedad, la puso a servir. ¿Qué me enseña el texto? Hermanos, el que la curó de la fiebre no la necesitaba para que le sirviera. ¿Estás de acuerdo? El que nos salvó de la condenación del infierno no nos necesita, hermano. Escuchen, no nos necesita el Señor para servir. Él no necesita servidores. Él no se sirve por las manos de los hombres como si necesitara de ellos, dice la palabra, hermanos. Pero el que es salvado sí necesita servir. Estás paralítico y de pronto caminas. ¡Caramba! ¿Qué hago con estas piernas? No las puedo tener ahí. El que no tenía manos y ahora, ¿cómo se usa eso? No sé, pero las voy a usar. El que estaba postrado en cama, el que estaba condenado por sus pecados, oprimido por su enfermedad y que fuiste sanado para la gloria de Dios. Y no se te debe imponer servir. Tu deseo santo es, ¿qué hago para ti, Señor? ¿Qué hago para ti?
Hermanos, si pensamos en lo que la suegra de Pedro hizo, dice que él ordenó a la fiebre que la dejara, ella se levantó al instante por eso, pero de la coma en adelante es algo que ella hizo. No dice, y Jesús le sopló, sirve. No, ella lo hizo por añadidura, porque ¿quién no quiere servir a un rey que no únicamente pagó con monedas nuestro rescate, sino lo pagó con su propio cuerpo y su sangre? ¿Quién sería tan obstinado para decir, oh, hoy no, hoy estoy un poco cansado? Hoy no. Sino únicamente aquel que no entiende lo que Jesús hizo y el precio que pagó. ¿Ustedes creen que es justo que tengamos que elaborar una lista de personas que pueden estar prestas para servir al Señor? No, hermanos. Aquí nos sobran servidores, no tengan problema por eso. No lo digo aquí ni es indirecta. De forma personal el Espíritu Santo te cuestiona. ¿De verdad tienen que pedirte servir? Hermano, si yo entiendo que no me sanó de una fiebre grande, sino me salvó de la condenación del infierno, y por si fuera poco, no únicamente me sanó, porque entiendan, hermanos, probablemente el Señor Jesús hubiera hecho una gran obra si nos hubiera perdonado los pecados. ¿Me perdonó los pecados? ¡Ay, me perdonó! Pero no únicamente me perdonó, me adoptó y me lleva a su reino por la eternidad, compartiendo sus riquezas con nosotros celestiales por siempre. Su obra no únicamente es de un perdonado que tienes sentado ahí, un animal. Pásale, mordiste el sillón, perro sucio, pero vente otra vez, pupi, llévate a la casa. Pero cuidado con que vuelvas a morder el sillón otra vez porque te saco con un periódico. No, Él nos perdonó, nos adopta y nos mete a su mesa como si nunca hubiésemos cometido pecado. Nos ve como santos, como justos, como buenos. Él no nos ve como tú y yo nos vemos, hermano. Él no nos ve como tu esposo te ven. Que se acuerda de tus errores, de tus ofensas, de esa maldición que sale cuando te enojas. O de esa cara larga con tu esposo, hermana. Y que el esposo dice, le falta Cristo. Oh, le falta Cristo a mi esposo. No, Él nos ve como si siempre hubiésemos obedecido a Dios el Padre, hermano. Y cuando llegamos al reino, hermano, al juicio, no llegaremos y, ay, espero que me perdone, ay, que no se acuerde de mi último pecado. Hermano, Cristo llevó el acta que nos condenaba sobre su cuerpo en la cruz y ha humillado a todos los acusadores. Y ahora nos imputa su justicia para que todos nosotros podamos llegar con el rostro en alto y digamos, Señor, pues aquí vengo con la justicia de Cristo. Es su expediente, no es el mío, Señor. Me das acceso y los de acceso, hermanos. No es cualquier cosa, no podemos estar debatiendo, luchando, exhortando. Sirve, entrégate, hermano. Por favor, hazlo un poco mejor para Dios. Hermanos, por favor, Cristo hizo una obra gloriosa. Por eso cuando esta mujer se levanta, se puso a servir. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo atiendo? Probablemente le dijo, como le dijo a Marta, Marta, tranquila. María está haciendo lo que es mejor, pero se lo dijo hasta que hizo lo de Marta. Y no antes. La dejó servir. Hermanos, lo que hizo Jesús con nosotros no únicamente fue una curación de una enfermedad, sino lo que hizo con nosotros, hermanos, es concedernos su justicia, concedernos su gloria, concedernos la capacidad, hermanos, concedernos su consejo, concedernos todo. Ponlo a prueba. Platicaba ayer con un hermano y pon a prueba lo que la Biblia dice que hay en ti. Pon a prueba enfrentar a un pecador de frente y decirle, ¿cómo andas en tu pecado? ¿Puedo orar por ti? ¿Has escuchado lo que Cristo hizo? Para que veas cómo tiemblan, cómo no se resisten. Pon a prueba, mi amado hermano, servir al Señor con un corazón íntegro. Pon a prueba confiar en el Señor cuando no tengas nada, ni recursos para comprar, ni fuerzas para ir, ni ánimo para pararte. Pon a prueba todo lo que la Biblia dice con respecto a ti hoy en Cristo. No puedo, no lo logré, es que quería pero no, es que cuando iba de pronto, es que me pasó el otro, es que estaba lejos. Discúlpame que te lo diga, sabes que no te lo digo a ti, sino te lo digo a ti. Por eso tu condición. Y no es una condición de la cual te autoconmiseres por la acusación que probablemente puedes recibir por la palabra, sino es una condición la cual tú amas, porque como he dicho antes,
el Espíritu de Jehová está sobre el Señor y fue ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, para quitar el luto, para quitar la esclavitud, para libertad de la cautividad, para que puedas hacer lo que no hacías cuando estabas muerto. Así que esa condición de tu vida que te mantiene inerte, sin fruto, sin edificación, no es una condición para que se autoconmiseren. Es una condición para que con urgencia te humilles y vayas a Cristo. ¿Haciendo qué? Lo que Él dice. Fácil, porque la obra ya fue hecha. Es decir, Señor, es cierto. Ayúdame, Señor. Quiero, Señor. Es tan increíble, hermanos, la obra del Señor, que nuevamente vemos una obra de intercesión. Pedro, alguien dice que fue Andrés, porque Andrés siempre hacía la obra de intercesión entre Jesús y otros. Pedro es hermano de Andrés, pero la mujer no pidió que Jesús lo hiciera. Alguien lo habló por ella y el Señor obró en su necesidad. Esto lo hago en referencia porque si la enfermedad tuya, a causa del pecado, te impide pedirle ayuda al Señor, pues hoy se la pido yo hoy por ti. Se la pido yo por ti. Obra, hay tantos dones que tú conferiste a tu iglesia, a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes, y están guardados por la incredulidad. Y tal vez la incredulidad los cegó un poco y están como la suegra de Pedro. Ahí escuchan, pero no claman, no desean. O como te platicaba mi hermano cuando se accidentó, que estaba tan noqueado que él se estaba ahogando con su sangre, pero él creía que estaba bien. Y la gente decía, pobre, va a morirse. Y él, tranquilos, en su mente, estoy bien, todo está bien. Pero estaba muriéndose, hermanos. Puede ser así el pecado en tu vida. Si no hay este deseo santo en tu corazón y el anhelo de que Jesús sane, puede ser que estés contaminado de ese pecado y no te des cuenta. Pido hoy por ti, como Daniel, Señor, por favor, liberta y obra en tu pueblo, envía gloria y bendice, Señor. Levántalos, son tan preciosos tus hijos, Señor. Y traen esa ropa andrajosa espiritual, no se despojan del viejo hombre, no están en fe creyendo que tú puedes hacer tantas cosas llenas de gloria en su vida y a través de su vida. Y el tiempo corre, voltea el reloj, segundo a segundo, es menos tiempo, hermanos, menos tiempo. Si la fiebre te deja, levántate y sirve, hermanos. Y qué maravilla, te decía, que no es, hermanos, una necesidad suya. Ay, por favor. Oh, ya se murió el pastor y el misionero fulano. Es que Jesús los necesitaba en el cielo. Cállate, eso es mentira. Jesús no necesita a nadie, ni allá ni aquí. Ni allá ni aquí. Hermanos, es maravilloso ver que el Señor tiene el poder para curar enfermedades. Por lo tanto, Él tiene el poder de subsistir sin el ministerio de ningún hombre. Él tiene el poder de obrar y expandir como Él quiera su reino. Él tiene, hermanos, el poder de no usarme a mí, sino usar a alguien y aún levantar hijos de Abraham de las piedras. Pero a Él le ha placido darnos sanidad espiritual y decirnos, sirve aparte a mi reino. Es algo, y te lo dice a ti, que te consideras tal vez incapaz, débil, introvertido, tímido, pobre. No, yo creo que el hermano sí lo usa, fulano, sutano, pero a mí tan pequeño. Oh, hermano, quiero decirte que las obras más grandes que Dios ha hecho, los ha hecho a través de personas tan pequeñas como tú. Porque los doctos, los preparados, los que saben todo y brillan, no, constantemente Dios no los usa hasta que los rompe y los hace nuevos y ahora sí los usa. Así que si tú eres esa alma débil, como que no te compras ni a ti mismo, ni das un peso por ti, estás tan temeroso, oh, ve a los pies de Cristo y dile, oh Señor, cuán profunda, Señor, es tu verdad de que puedes sacar algo de este miserable. Lo hace. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia del Señor, ¿verdad, hermanos? ¿Quién entiende lo que el Señor hace? ¿Quién entiende lo que el Señor hace? ¿Quién puede aconsejar al Señor y decirle, eso así, eso no es así? Hermanos, esto es maravilloso. Si Cristo pudo levantar a esta mujer, hermanos, pues Él es omnipotente y divino. ¿Y qué necesidad tiene entonces, hermanos, de un servicio de una mujer como la suegra de Pedro? ¿Qué necesidad tiene entonces de un servicio como el mío, como el tuyo? Ninguna. Es un privilegio el nuestro.
un privilegio el nuestro, hermanos. El privilegio es por la gratitud al instante. ¿Cómo no, hermanos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si Él nos salvó a precio de sangre. No voy a continuar, hermanos, voy a parar ahora mismo. Solamente quiero leer en el versículo 40 al 41 acerca de este ministerio tan activo del Señor, cuando muchos enfermos y poseídos son sanados. Dice, al ponerse el sol, ¿sabes lo que quiere decir? Este milagro es de noche, probablemente este servicio, como algunos que se reúnen después del culto en casa y llega a la 1, 2 de la mañana, hermanos, mañana hay que trabajar, cantamos, reímos, tomamos café, pudo haber pasado algo así. Siguieron y dice que al ponerse el sol, hermanos, todos tenían enfermos de diversas enfermedades, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían. Y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. El sábado para ellos terminaba al ponerse el sol. Estaban ahí reunidos guardados, sin trabajar. Pero se ponía el sol y empezó el trabajo otra vez. Y esto marca obviamente, hermanos, el comienzo de un nuevo día. Y el Señor está trabajando. La palabra que deseo que mediten antes de terminar orando, hermanos, es justamente muchos. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas, dice, muchos. Gloria a Dios, hermanos, es la obra del Señor. Es extensa, es maravillosa. Y solamente en cuanto hay la posibilidad, obra al ponerse el sol. Gloria a Dios, hermanos. Esperemos en nuestro Señor que nos ayude. Y así como decía justamente en el texto pasado, en donde aún se afirma en este texto 41, dice, los reprendía y no les dejaba hablar, que asimismo hoy Él no permita que nada de lo que haya podido hoy decirse me genere tal inquietud y tal incomodidad que pueda hablar algo de manera no santa. Que el Señor no permita que mi mente, mi corazón corrupto, mis pensamientos que se defienden, mi autojusticia, que el Señor no permita, sino que nos postremos ante su verdad y que Él pueda ser honrado y que como la suegra de Pedro, Él me dé sanidad y me levante sana a hacer eso. Hermanos, la suegra de Pedro, no hay otro testimonio en donde dice que volvió a enfermar, volvió a acostarse hasta morir. Ella se levantó y sirvió y creo que murió haciendo ¿qué? Sirviendo. Creo que es algo bueno para ti, para mí. Recordando que ¿de quién vino el poder y el milagro para ella? ¿De quién viene el poder y el milagro para que estas vidas, hermanos, a veces inertes, imprácticas, juiciosas, malintencionadas, perezosas, se muevan? De Él. El mismo Señor que hizo la obra en ella y en todos los que vamos a ver después, lo hace en nosotros, en ti, en mí. Hay gracia abundante para nosotros. Si tú buscas, hermano, hoy al Señor lo encontrarás. Si tú pides perdón, recibirás perdón. Si tú le dices, Señor, úsame para tu gloria, serás usado. No tengas temor, hermano. Yo cuando llegué a Cristo, que conocí la soberanía de Dios, llegué a Él, pero después conocí más de Él y cuando conocí la soberanía me daba miedo, me daba temor decir, Dios puede hacer lo que quiera cuando quiera. Peleaba con eso, yo decía, no, de ninguna manera, yo me enfermo, le pido que me sane y Él ha prometido sanarme. Si mi esposa enferma, voy a decirle, si estoy pobre, nunca, Él prometió darme riquezas. Y iba en contra de su plan soberano, creyendo que mis pensamientos eran mejores, hermanos, que los suyos. Dudando que su voluntad sea buena, agradable y perfecta. Y a veces nuestra vida, hermanos, se mueve así. Se mueve en base a cuando puedo, cuando quiero, cuando tengo, si me alcanzó el tiempo, si estoy de buen humor. Creyendo que hacer eso es mejor que arriesgarme, que salir sin recurso, que hablar cuando no quiero hablar, bendecir cuando deseo maldecir y hacer todo lo contrario. Creo que mi voluntad y mi propósito es mejor. Jamás, nunca, ninguna voluntad será buena, agradable y perfecta, sino solamente la del Señor. Nunca. No hagamos caso a nuestro corazón, hermanos. Y cuando el Señor diga, ahora, amén, hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre,
Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre Santo, también, Señor, por tu misericordia. Gracias también, Señor, porque el estar aquí reunidos escuchando tu palabra nos recuerda cuánta bondad tienes de manera particular para con nosotros. Porque sé, Señor, que debido a los relatos de tus santas escrituras, que son comprimidos, que habla de algunos eventos importantes y excepcionales, es fácil pensar, Señor, que eso mismo sucedió en cantidades enormes de ocasiones. Pero creo que no es así, Señor. Creo que si bien hubo más milagros y cosas que tú hiciste, Señor, que no están en la Escritura, no son a nuestro propio criterio, Señor, tan abundantes como creemos, sino tú tuviste misericordia de quien quisiste tener misericordia. Y así mismo podemos estar aquí reunidos, mi Dios, creyendo que es algo normal, que todas las iglesias están gozando de la buena palabra, Señor, que están gozando, Señor amado, de ser exhortados por tu verdad. Y no es así. Gran porcentaje de los lugares de reunión no están exaltando tu nombre ni tu palabra, ni combatiendo contra el pecado, ni exhortando al arrepentimiento y a la fe, recordando tu gracia, Señor, bíblica y no una gracia humanizada, Señor, que es un permiso para pecar. Gracias, Señor. Gracias. A causa de nuestro pecado vemos esto normal. Los niños pueden acostumbrarse a ver normal, es ir a la iglesia, algo cotidiano, pero Señor, por favor que cada uno de nosotros, a la luz, Señor, de tu verdad, pueda apreciar que el milagro de la suegra de Pedro, Señor, no se repitió millones de veces. Señor, que el milagro que tú nos has dado a nosotros no se repite en todo el mundo. Hay muchos. Pero Señor, sin ninguna duda, Señor, menos de lo que nosotros creemos. Por eso queremos agradecerte hoy por darnos de tu palabra, darnos de la verdad, Señor, y ayudarnos en nuestra incredulidad. Padre, te pido, mi Dios amado, que obres en las cosas que yo no puedo obrar, que es en todo. Que des convencimiento, Señor amado, de lo que tú has hablado hoy, porque ¿quién, Señor, en su sano juicio espiritual escucharía instrucción y no lo llevaría a cabo? Que aún eso nos sirva de puente para poder pedir perdón, Señor, y emprender, Señor, la tarea que tenemos por delante, que no es una imposición negativa, Señor, o dura, sino es un regalo más para cada uno de los que por gracia hemos sido salvados. Te pedimos por nuestros pequeñitos, Señor. Te pedimos por nuestros jóvenes, Señor. Te pedimos, Señor, por los que no son convertidos para que tú obres. Te pedimos por nuestros enfermos. Te pedimos por los que están en necesidad, Señor, de trabajo. Te pedimos por los que están pasando por momentos de dificultad, Señor, a causa de las pruebas, por los pecados. Que ellos puedan estar convencidos de que tú estás al control. Te pedimos por nuestros pastores. Te pedimos por mi visita a la iglesia de Monterrey. Te pedimos por todo, por mucha palabra. Te pedimos por prodigios y milagros. Te pedimos por cada necesidad, Señor. Te pedimos porque nos des hambre y sed de justicia y nos uses para tu gloria. Te pedimos para que el que ve las cosas como un no definitivo, Señor, sea una oportunidad de doblar rodillas y esperar un sí soberano. Oh Señor, te pido, Padre Santo, para que cuando tú digas no, nosotros nos gocemos sabiendo que tu voluntad es mejor. Señor, haznos, Señor, y danos la oportunidad de desear hacer lo que tú quieres, Señor. Y así poder, Señor, gozar de plenitud de gozo en esta tierra, Señor, que es nuestra preparación para la eternidad. Alabado seas, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias por tu amor. Amén y amén.